Bien, les doy la bienvenida a este tercer video del tema de sólidos de revolución cuando el eje de rotación es oblicuo. En el video anterior, en la parte 2, nosotros llegamos a esta expresión que nos representaba como tal el área de esta región que tengo sombreada aquí de color amarillo. Esta expresión vimos que nos resultó en términos de la pendiente de esta recta, en términos de la función y igual f de x y de la derivada de la función f de x. En este video nos vamos a encargar ahora de calcular el volumen del sólido que se va a generar a nosotros girar esta región en torno a esta recta y igual mx más b, y vamos a encontrar una expresión muy análoga a esta fórmula integral que tenemos aquí. Vamos a utilizar el método de discos, pero digamos que este método de discos va a ser, digamos que los rectángulos los vamos a ubicar con respecto a este eje de revolución, no con respecto al eje X, sino con respecto al eje de revolución, porque la idea va a ser girarlo en torno a este eje. Bien, entonces yo previamente preparé este esquema que tenemos por este lugar. Entonces podemos ver nosotros la función y igual f de x, nuestra recta de revolución, y nuestro intervalo, digamos, generado en esta recta, es decir, encontrar el volumen del sólido desde el punto P mayúscula hasta el punto Q mayúscula. Y bien, nosotros sabíamos que si ubicábamos dentro de esta región un rectangulito, digamos, con espesor delta de u, un rectángulo con espesor delta de u, exactamente cuando nosotros proyectábamos estos dos puntos aquí en el eje X, obteníamos nosotros digamos un espesor alterno delta de X, y nosotros en los videos anteriores encontramos como tal este espesor de este rectangulito delta de u en términos de todos los parámetros que nosotros teníamos ya, es decir, delta de u vimos que era igual a 1 más m por la derivada de la función sobre la raíz de 1 más m al cuadrado, y todo esto que multiplicaba a nuestro diferencial delta de x medido aquí en el eje de las x. Este diferencial de u, o bien el espesor de este rectángulo, veíamos que quedaba en términos de todos estos parámetros, y análogamente nosotros encontramos una expresión para la altura de este rectángulo en términos de los datos conocidos, es decir, para este L sub i, y vimos que L sub i era exactamente igual a la función evaluada en el punto de x sub i menos m por x sub i menos b, todo esto dividido entre la raíz de 1 más m al cuadrado, donde bueno, ¿quién era x sub i? X sub i era exactamente este punto de referencia que nosotros lo utilizamos para construir todas estas ecuaciones. Este puntico nosotros lo etiquetábamos como x sub i. Recordemos que cuando nosotros evaluábamos este punto aquí en la función, nosotros considerábamos la recta tangente que pasaba por este punto de aquí, y con esa recta tangente era que construíamos todas estas ecuaciones. Ahora bien, nos vamos a concentrar en este caso en calcular el volumen de este sólido que estamos observando aquí. Cuando yo giro este rectángulo, digamos rectángulo diésimo, en torno a esta recta oblicua o a este eje oblicuo, nosotros giramos y obtenemos este sólido que estamos viendo por aquí. Aquí nosotros podemos observar nuestra recta de revolución de la forma y igual mx más b, y por aquí vemos digamos de cierta manera nuestro rectángulo ya revolucionado. Cuando este rectángulo gira se genera este disco que nosotros estamos viendo acá. Por eso desde un principio dije que íbamos a usar digamos un método alterno entre comillas de discos. Bien, entonces cuando yo giro este rectángulo en torno a este eje, obtengo este disco. El espesor de este disco se me va a conservar, es decir, va a ser exactamente el mismo que este rectángulo traía originalmente, es decir, el espesor va a ser delta de u. Y esta vez el radio lo va a tomar el radio de este disco lo va a tomar el papel de este L sub i.
y L sub i correspondía a la longitud o a la altura de este rectángulo. Entonces, bien, ¿cuál va a ser la idea? Va a ser calcular el volumen de este disco iésimo. Yo lo voy a anotar como B sub i. Vamos a calcular el volumen de este iésimo disco, y lo que vamos a hacer, usualmente como lo hacíamos, era dividir, digamos, esta porción de recta en varios segmentos de recta, y sobre cada uno nosotros vamos a construir un disco, y al final vamos a hacer tender ese número de discos hacia el infinito para obtener como tal el volumen completo de este sólido, que lo voy a llamar sólido S. Entonces, bien, ya tenemos nuestro radio y ya tenemos nuestro espesor. Entonces vamos a calcular este volumen iésimo. ¿Cómo sería? Obviamente vamos a tener que ese volumen iésimo va a ser exactamente igual a el área de la base de este disco, que sería pi por L sub i al cuadrado, donde L sub i sería el radio, es decir, pi por L sub i elevado al cuadrado, y esto multiplicado por nuestro espesor delta de U. Pero bien, como nosotros queremos realizar la integración a lo largo del intervalo PQ, P minúscula, Q minúscula, que nosotros lo habíamos considerado por este lugar en el eje X, bueno, esto es P minúscula, y por este lado tendríamos Q mayúscula. Este sería nuestro intervalo de integración, y la idea va a ser integrar en ese intervalo. Bien, entonces, continuando aquí con esta ecuación, tenemos que el volumen de este iésimo disco va a ser pi por L sub i al cuadrado por mi delta de U. Pero nosotros ya tenemos a L sub i en términos de delta de X y de los demás parámetros, es decir, esto va a ser pi por L sub i al cuadrado. ¿Quién es L sub i? Aquí lo tenemos. Vamos a sustituir esta cantidad abajo y vamos a tener lo siguiente. Sería por L sub i sería la función evaluada en X sub i menos m por X sub i menos b. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 más m elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado, que multiplica a mi espesor del disco, que sería delta de U, pero nuevamente sustituyo delta de U en términos de mi delta de X y de los demás elementos que conocemos, es decir, esta expresión que tenemos aquí arriba. Luego esto que multiplica a 1 más m por f' de x sobre la raíz cuadrada de 1 más m al cuadrado, y esto por mi diferencial, por mi delta de x. Bien, aquí ya tenemos en consecuencia este volumen B sub i en términos de los datos conocidos, de la pendiente de la recta, de la función y de su derivada, y de este término b que aparece aquí en esta expresión. Ahora vamos a hacer lo que, bueno, por aquí es x sub i. Bien, vamos a hacer lo que les había comentado ahorita al inicio. Vamos a subdividir esto en varios segmentos de recta, y sobre cada uno vamos a considerar un disco, es decir, otro rectángulo de estos que gira en revolución en torno a esta recta, y vamos a hacer tender en el infinito y vamos a sumar todos esos discos. Vamos a hacer eso por este lugar. Hagámoslo por este lugar. ¿Qué vamos a tener? El volumen total del sólido S va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n de todos estos discos, de todos los volúmenes de estos discos iésimos, es decir, de B sub i. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1 hasta n de B sub i. Pero bueno, ¿quién sería B sub i? Aquí ya lo tenemos. Sería pi veces este término elevado al cuadrado por este otro término por delta de x. Entonces va a ser pi veces, más de para acá, pi veces que multiplica mi L sub i al cuadrado. L sub i al cuadrado es f de x sub i menos m por x sub i menos b. Esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 más m al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado,
que multiplica mi delta de u, pero vimos que delta de u era lo mismo que decir 1 más m por la derivada de la función evaluada en el punto x sub i por m por la derivada de la función dividido la raíz cuadrada de 1 más m al cuadrado. ¿Y esto que multiplica? Delta de x. Pues bien, voy a simplificar un poquito esta expresión. Aquí vamos a tener que la raíz de 1 más m al cuadrado elevado al cuadrado, pues se cancela este 2 con esta raíz. Y me va a quedar 1 más m al cuadrado por la raíz de 1 más m al cuadrado sería 1 más m al cuadrado elevado a la 3 medios. Y este pi lo voy a sacar de la sumatoria y del límite. Entonces nos va a quedar pi veces que divide al término 1 más, dividido por el término 1 más m al cuadrado elevado a la 3 medios por el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de me quedaría este numerador al cuadrado, sería f de x sub i menos mx sub i menos b elevado al cuadrado, que multiplica a 1 más m por f' evaluado en x sub i, y esto que multiplica a delta de x. Nuevamente hemos llegado a una integral, a una suma del tipo Riemann que coincide con la definición de integral. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria se me convierte en la siguiente integral definida. Es decir, vamos a tener que esto es igual a pi veces sobre 1 más m al cuadrado elevado a la 3 medios por la integral, nuevamente aquí vamos a integrar desde p minúscula hasta q minúscula de toda esta función que tenemos aquí. Es decir, f de x sub i, ese de x sub i se me convierte en x menos mx sub i, que me quedaría en x menos b, esto elevado al cuadrado, que multiplica a 1 más m por la derivada de la función, y esto por mi diferencial de x. Este delta de x se convierte ya en diferencial de x. Y esta cadena de igualdades nos dice que esta última expresión es igual exactamente al volumen de este sólido generado al girar esta curva y igual a f de x en torno a este eje oblicuo. Y bien, hemos cumplido con los objetivos de estos tres videos, de estas tres partes. Encontramos una expresión tanto para el volumen, que es la que tenemos aquí por este lugar, y en el video anterior y al inicio de este video pues escribí la ecuación que nos relacionaba el área. Bien, entonces en el siguiente video, antes de acabar miremos algunos parámetros de esta ecuación. Al igual que en la expresión para el área, vemos que esta ecuación de acá solamente depende de la función, de la pendiente de la recta. Me sale esta constante por este lugar. Obviamente tiene que estar el número pi, porque el número pi pues está en el volumen como tal, ¿cierto? Me aparece el término 1 más m al cuadrado elevado a la 3 medios. Igual esto ya es conocido porque m es la pendiente de la recta. Aparece nuevamente la derivada de la función, que ya es conocida. O sea, todo lo que hay en esta ecuación, todos los elementos que la conforman son conocidos. Entonces bien, vamos a dejar este video hasta aquí. En el próximo video ya vamos a ver un ejemplo concreto en donde apliquemos esta fórmula que tenemos aquí para calcular el área de esta región, y donde apliquemos esta fórmula que acabamos de deducir del volumen de este sólido. Bien, la fórmula para el área y para este volumen solamente van a aplicar cuando el eje de rotación o de revolución es oblicuo. Bien, entonces dejamos hasta aquí este video y los invito a que vean el siguiente.